Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó y venimos a presentar un pequeño laboratorio acompañado de este grupo de amigos que son Brian Steven Mena, Cristian Palacios, Dainer Cáceres. y por último yo que soy Xavier Ferran Valderrama Ortiz. Bueno, a continuación les vamos a presentar un pequeño circuito en el que el primer problema dice calcular la resistencia equivalente del circuito. El segundo, con un multímetro en la posición del voltaje para la señal alterna, mida el voltaje 1 en la entrada del circuito entre los puntos A y B. En el tercero, con el multímetro en la posición del voltaje para la señal alterna, mide el voltaje 2 en los terminales B y C. El cuarto, calcule la corriente en la resistencia de 1K de forma indirecta con la relación corriente va a ser igual a cambio de voltaje sobre la resistencia 1, donde el cambio de voltaje va a ser igual al voltaje 1 menos voltaje 2. Quinto dice, calcule la resistencia equivalente de forma indirecta con la relación resistencia equivalente va a ser igual al voltaje 1 sobre corriente. Calcule el error y el porcentaje de error con respecto a la resistencia equivalente calculada y consignada en la tabla. para sacar el primer punto de calcular la resistencia equivalente, lo sacamos resolviendo este pequeño circuito. Que la primera parte hacemos como estas dos están en paralelo. 3. En el primer punto, para calcular la resistencia equivalente, vamos a realizar con este pequeño circuito que vamos a hacer estas dos, como están en serie, se va a hacer el siguiente, que es 12 por 22 y 12. Bueno, el primer punto a resolver en el circuito es hallar la resistencia equivalente. Como todos sabemos, en el circuito siempre se arranca de derecha a izquierda. Iniciamos viendo que estas dos resistencias están en serie, por lo tanto se suman 12K y 2.2K, que nos da 14.2. Redibujamos el circuito y queda de esta forma, donde R1 queda valiendo 14.2K. Por lo tanto, al ver que R1 y 4.7 están en paralelo, lo que se va a hacer es lo siguiente: 4.7 por 14.2K sobre la suma de ellas mismas, que va a ser igual a 3.53K. Redibujamos de nuevo nuestro circuito y nos queda de esta forma. Vemos que de nuevo queda en serie dos resistencias y lo que se hace es sumar y nos da el siguiente resultado, que es 453K. Redibujamos y queda de paralelo 12 con 453. Como ya dijimos anteriormente, lo que se hace es multiplicar 12 por 453K sobre la suma de ellas dos, nos da 328. Por último, el circuito queda rediseñado así y están en serie y se suman para un total de 428K en la resistencia equivalente. A continuación, vamos a calcular el voltaje de salida en la resistencia R4. Para calcular el voltaje de salida, vamos a hacerlo con el divisor de tensión. Que dice el divisor de tensión que se coge el voltaje grande por la resistencia al cual vamos a hallar el voltaje de salida sobre la suma de R4 y la resistencia que le sigue o que esté junto a ella, para un total de 7.66 voltaje de salida en R4. Bueno, ahora en el voltaje de salida de R2 vamos a hacer lo mismo, a multiplicar el voltaje que nos dio en el de salida de R4, que fue 7.66, por la resistencia, que es el voltaje de salida que ya está pasando, por la resistencia sobre la suma de R2, la tenga al lado, para un total de 5.96 voltaje. Calcular el voltaje de salida en 12K, multiplicamos por el 5.96, 12, sobre la suma de 12 y 2.2, para un total de 5.03 voltios. Bueno, continuando con el laboratorio, vamos a seguir resolviendo los problemas resueltos. Digamos el segundo punto, que dice, con el multímetro en la posición del voltaje para la señal alterna, midan el voltaje 1 en la entrada del circuito entre los puntos A
y B del circuito. Ya procedemos a medir el voltaje en los puntos y decimos vamos a trabajar con un voltaje de 10 voltios. Que, como podemos ver, acércate más. Y trabajamos con que los cuadritos, cada uno de los cuadritos vale 5. Cada cuadrito hay 5 rayas, ¿ya? Entonces, medimos el pico a pico de 10. Como podemos ver, ahí está. Si fuéramos a trabajar con otro tipo de voltaje, pues simplemente lo haríamos con este aquí, que aquí le damos a cuánto equivale cada cuadro, cada raya, ya. Entonces vamos a trabajar con 10 voltios. Procedemos ahora sí a medir en el circuito, en los puntos A y B del circuito. Ya le dimos los 10 voltios. Vemos por acá. Que nos da 6.5. Entonces ya sabemos que en el punto A y B del circuito 6.5, en estos puntos del voltaje hay 6.5 voltios, ya, entrada. Con los mismos 10 voltajes que teníamos anteriormente, calcular los puntos A y B, vamos a calcular tercero, que dice: con el multímetro en la posición del voltaje para la señal alterna, vean el voltaje 2 en los terminales B y C del circuito. Como podemos ver aquí, el B y el C. Seguimos largos. Continuamos con el tercer punto, que dice: con el multímetro en la posición del voltaje para la señal alterna, mira el voltaje B2 en los terminales B y C. Entonces, necesitamos los 10 voltios que ya teníamos en el anterior. Vemos. Ahí. Y nos da 2.5. 2.5 en las terminales B y C del circuito.
calcule la corriente en la resistencia de un K. Calcule la corriente en la resistencia de un K de forma indirecta con la relación, sabiendo que intensidad va a ser igual a cambio de voltaje sobre resistencia, que ya sabemos que es de un K. Conocemos la resistencia que es de un K, pero no conocemos cambio de voltaje. Para conocer cambio de voltaje, nos dice que el cambio de voltaje va a ser igual a V1 menos V2. ¿Listo? Como ya habíamos calculado antes, V1 nos había dado 5.7 con el multímetro y V2 nos había dado 2.5. Procedemos a hacer la recta de estos dos. Gonzalo, como ya sabemos, voltaje 1 vale 5.7 voltios menos voltaje 2 que vale 2.5. Procedemos a hacer la recta de estos dos y eso nos da 3.2 voltios. ¿Sí? Ahora ya sabemos cuánto equivale el cambio de voltaje. Procedemos a realizar esta operación, que sería 3.2 voltios sobre un K, que nos va a dar igual 3.2 miliamperios. El quinto punto dice: calcule el error y el porcentaje de error con respecto a la resistencia equivalente y la resistencia calculada. Consigna estos datos en la tabla 1. Como pueden ver, aquí tenemos los datos que nos fueron arrojados durante el laboratorio y ahorita vamos a calcular el error y el error porcentual, que nos dice que el error normal es la resistencia calculada menos la resistencia medida. Entonces 4.28 menos 4.67 nos da 0.29. Y para calcular el error porcentual es el error normal por 100%. Y el porciento de esto. Entonces, el sexto punto nos dice: mida el voltaje y la frecuencia en la entrada con el osciloscopio, colocando entre los terminales A y B del circuito. Entonces, procedemos a poner y vamos a prender aquí. Como pueden ver, esa es la señal que nos da en el osciloscopio, y esto lo vamos a graficar en la figura 1. Como podemos ver, ya está graficada la figura 1 aquí. Es la misma señal que nos da acá. Calcule y grafique. El séptimo punto dice: calcule y grafique el voltaje en la resistencia y en la figura 2. ¿Listo? Procedemos. Como pueden ver, ya que nos da es esa y la tenemos graficada en la figura 2. Pueden ver.